Para empezar un poquito más sobre este tema, me gustaría hablar de una forma un poquito más general lo que viene siendo la clonación. El término clonación ha sido utilizado y es utilizado en la actualidad para describir una serie de procesos los cuales van a tener como obtención la copia genéticamente idéntica de un ente biológico ya existente. A esta copia genéticamente idéntica del ente ya existente se le va a denominar como clon. En la actualidad los biólogos pues ya han realizado copias genéticamente idénticas de lo que vienen siendo diferentes materiales biológicos, como lo son las células y como lo son tejidos. Y en el caso más sorprendente, lo que viene siendo un ser vivo, en este caso fue una oveja. Se realizó la copia genéticamente idéntica de una oveja madre y con ella se obtuvo una oveja hija, la cual se le llamó Dolly. Fue muy sonada por las épocas de 1996 porque pues fue un hallazgo muy sorprendente. Y para complementar un poco sobre el tema de clonación, me gustaría hablar sobre los tres tipos distintos de clonación que existen en la actualidad. La clonación genética, la cual crea la copia de un gen o un segmento del ADN. La clonación reproductiva, la cual crea la copia de animales completos. Y la clonación terapéutica, la cual crea copias de células madre embrionarias. Ahora les voy a hablar de lo que son los vectores en la clonación. Básicamente vamos a denominar como un vector a esta secuencia de ADN que va a servir para transferir y replicar una nueva secuencia de ADN en una célula huésped mediante técnicas de recombinación. Vamos a entenderlo un poquito más claro con unas palabras más comunes. Es como si fuera un vehículo, que adentro de este vehículo va a ir la información necesaria para que cuando el vehículo llegue a un punto destinado, salga otro nuevo vehículo, por así decirlo, de este vehículo. Por lo general, como vector, vamos a tener lo que viene siendo un virus o un plásmido. Un plásmido ya lo hemos visto en clases anteriores. Y pues en este caso el vehículo es lo que viene siendo el vector. Con la información necesaria es la secuencia de ADN que se tiene de la primera célula para que cuando llegue al otro punto, que es la célula huésped, se cree un nuevo ADN. Y para complementar un poco más este tema de vectores, me gustaría mencionarles algunos de los vectores más utilizados. Uno de ellos es el plásmido, ya lo hemos visto en clases. Básicamente el plásmido es una molécula de ADN circular que ésta se va a replicar de manera autónoma dentro de una bacteria. Otro vector muy utilizado en lo que viene siendo la clonación es el fago. Este es una molécula de ADN lineal a comparación del plásmido, que es circular, y este va a tener secciones que se pueden reemplazar por ADN extraño sin que se interrumpa su ciclo de vida. También tenemos como vectores al cósmido. Este básicamente es una molécula de ADN circular extracromosómico. Este va a tener funciones como lo son las del fago y como lo son las del plásmido. Y tenemos al BACS. Este va a ser cromosomas artificiales bacterianos, que también son muy utilizados en la clonación. Y ya por último tenemos como vectores al YACS, que es YACS. Estos son cromosomas artificiales derivados de levaduras. Al PACS, que son cromosomas artificiales derivados de P1. Al MACS, que son cromosomas derivados de mamíferos. Y al HACS, que es HACS. Estos son cromosomas derivados de humanos. Bien, yo les voy a hablar sobre la gemelación artificial, que esta pues es un tipo de clonación que se basa en la separación de blastómeros. ¿A qué se refiere esto? Bien, el blastómero es una célula que se encuentra dentro de un embrión a pocos días después de la fecundación. Entonces, pero estas células contienen la información de ese embrión, la información genética, pero no tienen son células que no saben qué van a hacer, o sea, no saben en qué se van a convertir, porque como se toman un proceso en el principio del proceso, en un tiempo muy temprano que se ha creado el embrión, entonces no se sabe, no se pueden diferenciar entre ellas este tipo de células. Entonces estas células se toman y se van a insertar en un óvulo nuevo, que va a ser insertado justamente en la zona pelúcida. ¿Qué es la zona pelúcida? La zona pelúcida, si ven la foto morada abajo a la izquierda, es
la corteza, al azul clarita, esa es la zona pelúcida y ahí es donde se va a insertar. Y ya nomás quedaría solo implantar el nuevo embrión. Y al finalizar se tendrían 2 individuos con la misma información genética y prácticamente iguales. Y ya por último, este método se lleva haciendo 30 años en veterinaria y ha resultado un éxito en muchas especies de caballos. Ahora les hablaré sobre la clonación reproductiva, que pues, es otro tipo de método que se emplea para el uso de la clonación. Pero en primero se extrae el núcleo de una célula somática madura, que una célula somática es aquella que nos va a ayudar a generar nuevos tejidos, nuevos órganos, etc. Entonces esta se le extrae el núcleo y se implanta en otro nuevo óvulo. Ya después se espera que esta célula se divida por sí sola, se crea el embrión. Ya que se crea el embrión es tomado y se implanta en el vientre de pues, una hembra, y ya solo queda, dependiendo de cada especie, dependiendo de la especie en la que se haya implantado, pues va a ser el tiempo en el que va a resultar un individuo, pero va a ser un individuo totalmente igual al otro. Y así es como funciona la clonación reproductiva. Ahora hablaré sobre la clonación humana, que en sí no existe una clonación en humanos todavía. Pudiera llegar a existir tal vez, pero ahorita en este preciso momento no. Lo que sí existe es que hay estudios en monos, y como ya es bien sabido, nosotros somos la especie que más se le parece genéticamente a los monos. Entonces, estos estudios no son con el fin de crear se están haciendo para que puedan usarse para el beneficio del humano, pero no para clonar un humano de otro, sino más con un fin terapéutico. Estos estudios se están haciendo para ayudar a generar blastocistos, que estos son estructuras que se implantan en el útero y dan células madre embrionarias. Todo este tipo de clonación, como ya lo dije, se quiere hacer con fines terapéuticos, al menos para nuestro uso, para el uso humano. ¿A qué me refiero con fines terapéuticos? Supongamos que una persona tiene una enfermedad en tal órgano. Bueno, pues con la clonación humana podríamos tomar las células del órgano que está fallando y crear uno nuevo mediante la clonación. Entonces también ayudaría a curar enfermedades incurables, que en este preciso momento de nuestros avances que tenemos en la actualidad, pues no hay una forma real de cómo curar ciertas enfermedades. La clonación en general tiene muchas consideraciones y puntos de vista diferentes. En estas entran las consideraciones bioéticas. Hay varios puntos a favor y hay otros cuantos que están en contra de la clonación. Los primeros a favor son como ya lo había dicho en la clonación humana, es que nos aportaría soluciones farmacológicas para ciertas enfermedades que no tenemos cura en este momento. También podríamos hacer órganos funcionales mediante la clonación para personas que ocupan un órgano o que tienen una patología que los obliga a que un órgano les falle y tengan el riesgo a morir. Pero los bioéticos en este tema dicen que nuestros genes, nuestros genes tienen un legado que no se debe de interrumpir ni se debe de alterar, porque eso traería la extinción del hombre debido a la repetición de algún padecimiento, alguna enfermedad que podría tener ese mismo clon si clonáramos a la misma persona. Tal vez tiene una enfermedad neurodegenerativa o etcétera. Entonces, posiblemente si se llegara a aplicar la clonación en humanos, llegaríamos hasta el punto de la extinción. Otra cosa que también dicen los bioéticos es que la clonación humana no es correcta, porque el hombre no debería tener el derecho de clonar a la misma persona. Por lo mismo de que el hombre mismo ha llevado muchas situaciones parecidas a estas a causar daño o causar muerte. Entonces, para la bioética, la clonación no es correcta si lo vemos del lado de clonar humanos. Pero
pero viéndolo del lado de beneficiar como para la clonación terapéutica, que es la que mencioné antes, que sería para curar padecimientos, curar enfermedades o ayudar a una persona a que pueda vivir. Esos son los puntos buenos o los puntos bioéticamente correctos de la clonación. La clonación se utiliza para muchos propósitos. Como ejemplo, veamos cómo la clonación de ADN se puede utilizar para sintetizar una proteína como la insulina humana en las bacterias. Hay pasos básicos y estos pasos básicos son: el primero es abrir el plásmido y pegar el gen. Este proceso depende de las enzimas de restricción que cortan el ADN y de ADN ligasa, que se une al ADN, valga la redundancia. Y luego el segundo proceso es insertar el plásmido en las bacterias. Se usa una sección con antibióticos para identificar las bacterias que incorporaron el plásmido. Y el tercero es cultivar bacterias portadoras de plásmido en una gran cantidad y usarlas como fábricas para producir la proteína, recolectar la proteína de las bacterias y purificarla. En la clonación reproductiva, los investigadores extraen una célula somática madura, tal como una célula de la piel de un animal que se desee copiar. Luego, transfieren el ADN de la célula somática del animal donante a un óvulo u ovocito al que se le ha extraído su propio núcleo que contiene ADN. En el primer método, extraen el núcleo que contiene el ADN de la célula somática con una aguja y lo inyectan en un óvulo vacío. En el segundo método, usan una corriente eléctrica para unir la célula somática entera al óvulo vacío. En ambos procesos, se deja que el óvulo se desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras etapas en el tubo de ensayo. Luego ya se implanta en el vientre de un animal hembra adulta. Al final, la hembra adulta va a dar a luz a un animal que tiene la misma composición genética que el animal que donó la célula somática. A esta cría se le conocerá como clon. La clonación reproductiva podría adquirir el uso de una madre sustituta para hacer posible el desarrollo del embrión, tal como fue el famoso caso de la oveja Dolly. Los vectores virales son el medio más eficiente para transferir genes. Permiten modificar específicamente a una célula o a un tejido para inducir la expresión de genes terapéuticos. Actualmente se investigan diferentes virus que proporcionan la expresión permanente o temporal del transgenes. Esos virus incluyen a los virus recombinantes, a los adenovirus, los virus adenoasociados, los retrovirus y los virus del herpes simplex. La elección del vector depende del uso y la eficiencia de la expresión del transgene. También se considera que su reproducción sea fácil, segura y estable. Y ya para finalizar, pues muchas personas ignoran que la clonación es un proceso natural que gran variedad de animales y plantas utilizan para reproducirse. Algunas de estas especies procrean mediante la reproducción asexual, en las que solo un individuo sin células sexuales y sin necesidad de una pareja del sexo contrario es capaz de generar a otro individuo completo. A diferencia de la reproducción sexual, en la que se combinan dos células reproductoras con ADN distinto, en la reproducción sexual, el individuo clonado transfiere su ADN exacto a su clon. Los clones son un grupo de individuos genéticamente idénticos que descienden de un mismo sujeto a través de la reproducción asexual, como ya les había dicho. Y también una curiosidad es que los gemelos humanos idénticos también comparten el mismo ADN y son clones el uno del otro, o sea que tienen el mismo código genético uno del otro. Y bueno amigos, eso fue todo por parte de nuestro equipo, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o pregunta déjenoslas aquí en Teams, nosotros se la vamos a estar respondiendo y muchas gracias por su atención.